Oh Señor Jesús, que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Que sirvamos a la iglesia, es la voluntad de Dios, es la única manera que trazó nuestro Señor. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Que la iglesia sea su base, y que sea el servicio para su edificación. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Para los miembros como dones, la cabeza, cuerpo de oro, para edificar la iglesia a la plenitud de Dios. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Las funciones y los dones del Espíritu también, todo ministerio dado para el cuerpo sano es. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Todas las predicaciones, la enseñanza y ministrar, o cualquier otro servicio para la iglesia será. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Solo para las iglesias deben ministerios ser. Quiere Dios los candeleros, los ministerios ver. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. La unidad de la iglesia, extremadas y serán, probará nuestros motivos, nuestra meta buscará. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Oh Señor, ven a librarnos del trabajo individual. Como iglesia serviremos hasta el cuerpo edificar. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. El punto más elevado, llevar a cabo la obra de la Nueva Jerusalén, comunión dada por el hermano el 6 de abril de 1997. Amén, hermano, para que quede corregido. Qué pena. Los colaboradores deben ver que deberíamos llevar a cabo una sola obra, la cual consiste en hacer del pueblo escogido de Dios aquellos que han sido regenerados, santificados, renovados, entre paréntesis, el nuevo hombre, transformados, conformados, aquellos que han sido conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios y glorificados. Todos los que estarán en la Nueva Jerusalén son esta clase de personas. Hablando específicamente, Dios procede paso a paso a fin de hacer de uno que ha sido escogido por Dios una persona regenerada, santificada, renovada, transformada, conformada a la imagen del Hijo primogénito de Dios e incluso glorificada por Dios. De esta manera subimos de un nivel a otro
hasta que alcancemos el punto más elevado, en el cual llegamos a ser iguales. Ya no hay más carne ni hay más ser natural. Todos están en el Espíritu. Todos están en el reino de los cielos y todos son seres de la Nueva Jerusalén. Este es el punto más elevado. Si ustedes entienden esto, pueden explicarlo a los hermanos y a las hermanas y pueden pedirles que hablen lo mismo. Esta manera de expresarnos es muy alta y sofisticada. Es una continuación de lo que hemos hablado antes, pero es algo que va más lejos. Este es el punto más elevado. A medida que avanzamos paso a paso, ascendiendo nivel a nivel, a la postre alcanzamos el punto más elevado, donde ya no hay más carne ni hay más ser natural, y todos están en el Espíritu. Eso es la Nueva Jerusalén. Creo que los hermanos que se compenetran harán un buen trabajo al hablar conforme a mi hablar. Entonces, todos los ancianos y colaboradores verán cómo ellos deberían llevar a cabo su obra, qué obra debería realizar y cuál meta debería alcanzar. Ellos ya no deberían efectuar su propia obra. Deberían realizar únicamente la obra de la Nueva Jerusalén. Ustedes necesitan profundizar en estos mensajes gradualmente. La visión es tan elevada. Necesitan adentrarse en ellos punto por punto. Espero que los cristianos que están fuera del recobro del Señor también puedan ver esto. Espero que todos los colaboradores en todo el mundo puedan ver esto. Amén. Llevar la Nueva Jerusalén a su consumación. Lo tercero que Cristo hace en la tercera etapa de su intensificación es llevar la Nueva Jerusalén a su consumación. Según la revelación completa del Nuevo Testamento, la meta única de la obra cristiana debería ser la Nueva Jerusalén, que es la máxima meta de la economía eterna de Dios. Algunos predican el Evangelio con la meta de ganar almas, otros establecen seminarios con la meta de enseñar teología, incluso otros procuran ser espirituales con la meta de llevar una vida espiritual. Además, hay otros cuya meta es ser santos. En el recobro del Señor, ¿cuál es nuestra meta? ¿Consiste acaso en ser personas santas? Hoy entre los cristianos, en general, casi nadie tiene una meta apropiada. Procuran ser espirituales, ser santos, predicar el Evangelio para ganar almas y establecer seminarios para enseñar teología y la Biblia. Pero casi nadie puede decir que hace esto con la meta de llevar la Nueva Jerusalén a su consumación. Todos han pasado por alto la meta apropiada. No importa cuántas eras hayan existido ni cuánto haya trabajado Dios, Él tiene una sola meta. Al principio de la Biblia existe un solo Dios y al final se ve un gran Dios corporativo, es decir, la Nueva Jerusalén. La degradación de la iglesia se debe principalmente al hecho de que casi todos los obreros cristianos se han distraído al adoptar como metas muchas otras cosas que no son la Nueva Jerusalén. Por tanto, en la degradación de la iglesia, para ser vencedores que corresponden al llamado del Señor, necesitamos vencer no solo las cosas negativas, sino aún más las cosas positivas que reemplazan la Nueva Jerusalén como meta. No queremos la clase de predicación del Evangelio que tiene como meta meramente ganar almas. La meta de nuestra predicación del Evangelio tiene que ser la Nueva Jerusalén. Para ser vencedores, deberíamos tomar la meta de la economía eterna de Dios, la Nueva Jerusalén, como nuestra única meta, nuestra máxima meta. Todos necesitamos tener presente esta meta. Nuestra meta no es ayudar a las personas a ser espirituales ni santas, sino dirigirlas hacia la Nueva Jerusalén para llevar esta a su consumación. ¿Cómo hacemos esto? Al beber del Espíritu y comer a Cristo para recibir el suministro rico y fresco. De este modo, adornamos la Nueva Jerusalén y la llevamos a la consumación con Dios, el Padre, como su base de oro, Dios el Hijo como sus puertas de perla y Dios el Espíritu como su muro de piedras preciosas. Esto no se efectúa conforme a la voluntad de usted, ni se produce al emplear su método, ni con usted como elemento y esencia. Más bien, se produce con Dios como esencia
Cristo como elemento y el Espíritu como el camino. Necesitamos beber diariamente al Dios que fluye, al Espíritu como nuestro río de agua de vida. Necesitamos comer del victorioso león cordero como árbol de vida para que nuestro suministro fresco y rico, y necesitamos tomar el Dios triuno como la esencia, el elemento y el camino a edificar la nueva Jerusalén y llevarla a su consumación. Esta es la consumación del ministerio completo de Cristo. Entre paréntesis, cómo ser un colaborador y un anciano y cómo cumplir con sus deberes. Páginas 49 al 52 años. Amén. Título: Laborar con Dios para llevar a cabo su edificación divina en tres aspectos a fin de que se realice la economía eterna de Dios. Primero, nosotros como colaboradores y ancianos debemos darnos cuenta de que estamos laborando con Dios. Primera de Corintios 3:9. Laborar con Dios no es algo insignificante, es un asunto divino. ¿Qué significa laborar con Dios? Laborar con Dios es llevar a cabo su edificación divina en tres aspectos que son la iglesia, el cuerpo de Cristo y la nueva Jerusalén. Esto es el edificio divino y universal de Dios. Todas las obras que Dios realiza en el cuerpo se llevan a cabo teniendo esto como centro, como línea y como la meta, a fin de que se realice su economía eterna. Título: Ataviar la nueva Jerusalén y llevarla a su consumación. La nueva Jerusalén es el tercer aspecto del edificio divino. Necesitamos ataviar y llevar a su consumación la nueva Jerusalén con Dios el Padre como fundamento de oro, con Dios el Hijo como sus puertas de perla y con Dios el Espíritu que obra para producir el muro de piedras preciosas al beber del Espíritu, quien es el Dios triuno que fluye como río de agua de vida, y al comer a Cristo, quien es el león cordero vencedor, como árbol de la vida, con su suministro rico y fresco. He leído la Biblia por muchos años, pero solo esta vez, cuando estaba escribiendo los bosquejos para los mensajes, descubrí que la nueva Jerusalén necesita no solo ser llevada a su consumación, sino también ser ataviada. Apocalipsis 21:19. Es ataviada con oro puro, perlas y piedras preciosas, es decir, con el Dios triuno como elemento. No me atrevo a edificar con mi carne la nueva Jerusalén. Eso sería destruir la nueva Jerusalén. Tampoco me atrevo a edificarla con mis opiniones, mi viejo yo, mis preferencias y mis puntos de vista. Simplemente quiero ataviar el edificio divino en temor y temblor, con Dios el Padre como oro puro, Dios el Hijo como perla y Dios el Espíritu como el muro de piedras preciosas. Todos debemos tener esta actitud en nuestra vida. ¿Cómo sustentamos tal vivir? Si como y bebo del Dios triuno, soy sustentado. Tengo oro, perlas y piedras preciosas. Si no como ni bebo al Señor, no tendré oro, ni perlas, ni piedras preciosas. Solo tendré madera, hierba y hojarasca. Esto no quiere decir que solo el hecho de enojarnos sea considerado madera, hierba y hojarasca. En realidad es posible que nuestra mansedumbre, incluso nuestro servicio diligente, no sean el Dios triuno, sino que simplemente sea madera, hierba y hojarasca. Anteriormente había un cuadro grande en mi estudio en el cual estaban escritas las siguientes palabras: el mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. Primera de Corintios 3:15. Colgué esa porción de Primera de Corintios en la pared de mi casa para recordar siempre: hombre, ten cuidado, no trates de edificar el cuerpo de Cristo ni la nueva Jerusalén con tu propia naturaleza, tu madera de ser, tu viejo yo, la vieja creación, el ego, tus inclinaciones, tus preferencias personales. Si lo haces, destruirás el cuerpo de Cristo. Cada vez que tocamos la meta eterna de Dios, o sea, la nueva Jerusalén, necesitamos ser muy puros, no debemos ser descuidados. En resumen, debemos laborar con Dios para llevar a cabo su edificación divina en tres aspectos: la iglesia, el cuerpo y la santa ciudad. El edificio de Dios es primero una asamblea como iglesia, luego un cuerpo
y finalmente una ciudad. Hablando con propiedad, la Nueva Jerusalén es llevada a su consumación no solo al ser edificada, sino también al ser ataviada con oro puro como base, con perlas como sus puertas y con piedras preciosas como su muro. Esta es la morada eterna de Dios, su agrandamiento, expansión y expresión eterna. Entre paréntesis, cómo ser un colaborador y un anciano y cómo cumplir con sus deseos, con sus deberes. Páginas 86, 90, 92. Amén, hermano. Llevar a cabo una obra de 3 secciones. Al liberar este mensaje, me preocupa que los colaboradores no lleven a cabo una obra triple: la obra en la etapa de encarnación, la obra en la etapa de inclusión y la obra en la etapa de intensificación. Si llevamos a cabo esta obra triple, laboraremos no solo para producir personas redimidas y para establecer iglesias, sino que también laboraremos para edificar el cuerpo, lo cual lleva a la Nueva Jerusalén a su consumación. Pido a los colaboradores que tengan en cuenta la clase de obra que han hecho en el pasado y que se pregunten si han hecho una obra de 3 secciones. En cuanto a mi propia obra, puedo decir que la labor que hice en China continental la llevé a cabo primordialmente para producir personas redimidas, pero cuando fui a Taiwán empecé a hacer una obra que estaba en la etapa de la inclusión y muchas iglesias fueron levantadas. Ahora tengo la carga de hacer una obra en la etapa de intensificación. Por tanto, oro al Señor diciendo: Señor, me esfuerzo hasta donde más me es posible para ser un vencedor a fin de que tu cuerpo sea edificado para llevar la Nueva Jerusalén a su consumación. Entre paréntesis, encarnación, inclusión e intensificación, páginas 20 y 21. Amén. Título. Los Dios hombres edifican el cuerpo de Cristo con miras a la edificación de la Nueva Jerusalén. Los Dios hombres edifican el cuerpo de Cristo con miras a la edificación de la Nueva Jerusalén. Edificamos algo en esta era, a saber, el cuerpo de Cristo, y este tiene como fin algo que viene en la era que sigue, que es la Nueva Jerusalén. Los Dios hombres, como esta clase de hombres, no solo constituyen el nuevo hombre para ser el elemento constitutivo de la Nueva Jerusalén, también edifican el cuerpo de Cristo con miras a la edificación de la Nueva Jerusalén. Cuán glorioso es que ahora edificamos la Nueva Jerusalén. ¿No es usted uno de estos edificadores? Todos somos coedificadores y edificamos una morada eterna para nosotros mismos. Título. Los Dios hombres llegan a ser los vencedores para dar consumación a la Nueva Jerusalén. Los Dios hombres no solo edifican el cuerpo de Cristo, sino que también llegan a ser vencedores que dan consumación a la Nueva Jerusalén. Para dar consumación a la Nueva Jerusalén se requiere madurez y aumento. Para edificar la iglesia como cuerpo de Cristo se necesita madurez, o sea, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De otro modo, tal vez tengamos la edificación sin la consumación. Entre paréntesis, los Dios hombres, páginas 57 y 59. Amén. Título: aplicar la base de la Nueva Jerusalén a nuestro andar y a la obra que realicemos para el Señor. Para aplicar la base de la Nueva Jerusalén, todo nuestro ser y todo lo que hagamos en nuestro andar y obrar por el Señor para participar en su mover debe basarse en la naturaleza de oro de Dios. La edificación de la Nueva Jerusalén, la cual es un monte de oro, tiene como fin hacernos divinos, o sea, de oro. Nosotros, los colaboradores que participamos en el mover del Señor, tenemos una carga muy pesada. Debemos comprender que todo lo que hagamos en el mover del Señor debe basarse en su naturaleza de oro. La primera aplicación de la Nueva Jerusalén consiste en que todo lo perteneciente a nosotros se basa en la naturaleza de oro de Dios, con el fin de hacernos día tras día personas de oro, o sea, personas divinas. Cuando esto se complete, tendremos la consumación de la edificación del monte de oro, la ciudad de oro. Entre paréntesis, la aplicación de la interpretación de la Nueva Jerusalén a los creyentes que buscan más del Señor, página 19.
Título: Aprender a hablar las verdades elevadas en cuanto a la economía de Dios. Puesto que el Señor liberó estas cumbres de sus verdades, nosotros tenemos que aprender el idioma nuevo para expresarlas. Pablo y los colaboradores que estaban con él eran diferentes por lo que ministraban. Hoy en el recobro, todos los colaboradores deben ser diferentes. Deben aprender a hablar estas verdades elevadas en cuanto a la economía de Dios, que Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a ser Dios, con la nueva Jerusalén como la máxima consumación. Este es un milagro grande y un misterio profundo. De ahora en adelante debemos considerar nuestra obra una obra de edificación mediante el crecimiento de los santos en la vida divina. La vida divina es la Trinidad divina, quien es la estructura, el mobiliario y el suministro de la ciudad santa. Al crecer en la vida divina y al ministrar al Dios triuno a los demás, para que crezcan en la vida divina, edificamos el cuerpo de Cristo, el cual llevará a la nueva Jerusalén a su consumación. Necesitamos experimentar estas cosas y hablarlas. Cuanto más hablamos, más tendremos que decir. Cuanto más hablamos, más seremos nutridos y satisfechos. De ahora en adelante, los colaboradores y los ancianos deben saber hablar estos asuntos. Entre paréntesis, la aplicación de la interpretación de la Nueva Jerusalén a los creyentes que buscan más del Señor, páginas 54 y 55. Título: Expresar la unidad única del cuerpo de Cristo. Cada parte de esta ciudad única expresa la unidad única del cuerpo de Cristo. Hoy, la obra que llevamos a cabo para el Señor, con su resultado, debería ser gobernada y dirigida por este patrón. Lo que revela la visión de esta ciudad única debería ser el modelo de lo que somos y de la manera en que obramos. Entre paréntesis, los 10 unos extremadamente cruciales para la edificación del cuerpo de Cristo, página 56. Amén. Título: Preocuparnos por lo que a Dios le preocupa, la iglesia, el cuerpo de Cristo y la nueva Jerusalén. La esencia de la iglesia es el cuerpo orgánico de Cristo, que tiene con su consumación en la nueva Jerusalén. Después de ser salvos, nos preocupábamos meramente por nuestra satisfacción, pero Cristo se preocupa por la satisfacción de Dios, que su economía eterna sea cumplida al ser nosotros los miembros de la iglesia, la esencia de la cual es el cuerpo orgánico de Cristo, el cual finalmente tendrá su consumación en la nueva Jerusalén. Tenemos que aprender a decir que nuestra preocupación es la preocupación de Dios en cuanto a la iglesia, el cuerpo de Cristo y la nueva Jerusalén. Lo que hago ahora edifica la nueva Jerusalén y tendrá su consumación en ella. Entre paréntesis, estudio de cristalización de Cantar de Cantares, páginas 27 y 28. Título: Aprender a edificar con oro, plata y piedras preciosas. El Señor se preocupa por obtener la nueva Jerusalén mediante el precursor del cuerpo orgánico de Cristo producido en las iglesias y compuesto de todos los creyentes, no física sino espiritualmente. Perfeccionar a otros con oro, plata y piedras preciosas es edificar el mundo espiritual de Dios. Por la misericordia del Señor, el hermano Nili y yo trabajábamos juntos y recibimos la misma visión del mundo privado y espiritual de Dios. Tengo la plena certeza que lo que yo estoy haciendo aquí irá a la nueva Jerusalén. Si deseamos que lo que hacemos esté en la nueva Jerusalén, debemos aprender a añadir oro a las trenzas de pelo, a hacer tachones de plata que sostengan trenzas de pelo y a hacer collares de joyas, piedras preciosas que cubran el cuello desnudo. Cantares 1, 10 al 11. En otras palabras, necesitamos aprender a edificar con oro, plata y piedras preciosas. Debemos aprender a ministrar el Dios triuno a los demás de modo práctico con miras a que sean transformados. Entre paréntesis, estudio de cristalización de Cantar de Cantares, páginas 43. Título: Enseñar únicamente a aquellos que permanecen en la nueva Jerusalén. En la iglesia hoy las personas solo deberían ver jaspe, a Dios mismo.
Deberíamos enseñar solo lo que permanece en la Nueva Jerusalén. Tenemos que enseñar a Cristo, siendo nosotros crucificados por el Espíritu vivificante como el poder de la resurrección. Entre paréntesis, estudio de cristalización de la epístola de Jacobo, página 44. Amén. Título: Ver la Nueva Jerusalén. Después de haber estudiado la Biblia los últimos 69 años, ¿qué es lo que he visto? Yo diría que he visto la Nueva Jerusalén. Esta es mi visión, esta es mi revelación y este es mi ministerio. Entre paréntesis, puntos prácticos en cuanto a la compenetración, página 26. Título: La Nueva Jerusalén, una composición de la divinidad y la humanidad compenetradas y mezcladas como una sola entidad. La Nueva Jerusalén es una composición de la divinidad y la humanidad compenetradas y mezcladas como una sola entidad. Todos los componentes tienen la misma vida, naturaleza y constitución y por ende son una persona corporativa. Esto guarda relación con que Dios se hace hombre y que el hombre llega a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Dios y el hombre y Dios, se edifican juntamente al compenetrarse y mezclarse conjuntamente. Esta es la compleción, la consumación del edificio de Dios. Todos necesitamos tener esta visión. Amén. Título: el efecto de la visión del edificio de Dios en nuestra obra hoy. La visión del edificio de Dios afectará nuestra obra hoy. Si vemos el edificio de Dios, no intentaremos ayudar a los demás a ser más humildes o amables, pues esto meramente pertenece a la esfera de las virtudes humanas y no es lo que Dios desea. En cuanto a esto, les pediría que consideren el caso de Job, quien alcanzó el nivel más elevado en lo referente a edificar la integridad, la rectitud y la perfección. Al final, Dios lo despojó de todos sus logros para mostrarle que lo único que él necesitaba era a Dios mismo. Amén. Título: necesitamos que Dios se forje en nuestros corazones. Una persona puede ser conforme al corazón de Dios y aún así no tener a Dios, pues Dios no ha sido forjado en él. La caída de David es un ejemplo del hecho de que si Dios no está forjado en nosotros, sin importar si somos personas conformes a Dios, no somos mejores que los demás. ¿De qué sirve ser conforme al corazón de Dios si Él no ha sido forjado en nuestros corazones? Si comprendemos que Dios desea forjarse en sus elegidos y que esto es también lo que nosotros necesitamos, entonces la meta de nuestra obra sería ministrar a Cristo a los demás para que el Dios triuno pueda edificar su ser en ellos. Título: Ministrar a otros el Dios que edifica y el Dios edificado. Hoy la labor que realizamos en el recobro consiste en ministrar Dios a las personas. El Dios que ministramos no es solamente el Dios que edifica, es también el Dios edificado. Si no ministramos Dios a otros de esta manera, nuestra labor será madera, hierba y hojarasca. 1 Corintios 3:12. Les pido que reconsideren la labor que están llevando a cabo para el Señor. Tal vez ustedes hayan abierto una región o hayan traído muchas personas a Dios, pero les hago esta pregunta: ¿cuánto de Cristo como corporificación del Dios triuno se ha forjado en aquellos que ustedes han traído a Dios? Si somos sinceros y genuinos, nos humillaremos y confesaremos que muy poco del Dios triuno se ha forjado en las personas que hemos traído a Dios. Por consiguiente, debemos poner en práctica una sola cosa: ministrar el Dios triuno procesado a los demás para que Él se edifique en el hombre interior de ellos. En cada aspecto de nuestra obra, sea predicar el Evangelio, nutrir a los creyentes o perfeccionar a los santos, el elemento intrínseco debe ser que ministramos a las personas el Dios que edifica y el Dios edificado. Les insto a que oren para que el Señor les enseñe a laborar de esta manera. Entre paréntesis, estudio vida de 1 y 2 de Samuel, páginas 200-203.